A continuación vamos a desarrollar el siguiente ejercicio, donde el enunciado menciona hallar la proyección escalar de los vectores A, cuyas coordenadas son 5,2, según la dirección del vector B, cuyas coordenadas son 3, menos 2. Bien, entonces a continuación lo primero que voy a hacer es graficar estos vectores para luego resolver la proyección escalar. Vemos aquí entonces la gráfica de los vectores. En este caso vamos a colocar las coordenadas primero, luego proyectaremos de manera escalar. Es decir, a partir del número 5 trazamos en el eje horizontal. Este vector tiene coordenadas 5,2. En el eje horizontal tiene 5 unidades y en el eje vertical tiene 2 unidades. Entonces, como podrán observar, este vector viene a ser el vector A, que en el enunciado nos menciona que este vector A tiene componentes. Lo voy a escribir de esta manera, que es otra forma de escribirlo: 5 unidades en la dirección del vector unitario y más 2 unidades en la dirección del vector unitario j, es decir, en el eje horizontal y en el eje vertical. Ahora haremos lo mismo para proyectar el otro vector. El otro vector en el eje horizontal tiene 3 unidades y en el eje vertical tiene 2 unidades. Entonces a este vector le llamaremos el vector B, cuyas coordenadas son, tenemos en el eje horizontal 3 unidades en la dirección del vector unitario y menos porque está en el lado de los negativos, 2 veces en la dirección del vector unitario j. Como podrán observar, en el ejercicio nos mencionan que tenemos que ir la proyección escalar del vector A según la dirección del vector B. Eso quiere decir que hay que proyectar el vector A sobre el vector B. Entonces eso es lo que voy a hacer a continuación. Desde donde termina el vector A, voy a proyectar hacia el vector B. Y esta proyección me debe dar a mí 90 grados, aproximadamente. Entonces lo que en el ejercicio nos están pidiendo básicamente es esta proyección escalar. Es decir, el vector A se ha proyectado sobre el vector B y justamente viene a ser esta distancia, es decir, esta longitud. Lo vamos a llamar la longitud L, que vendría a ser el tamaño de toda esta longitud. Vamos a hacer los siguientes pasos. Primero, como el vector A y el vector B forman un cierto ángulo, entonces a ese ángulo le voy a llamar un ángulo θ. Observe, este vector A tiene su propio módulo, que viene a ser el tamaño de este vector, es decir, viene a ser el módulo del vector A. Lo mismo ocurrirá con el módulo del vector B. Pero si nosotros queremos hallar esta pequeña longitud, justamente vendría a ser de la siguiente manera. La longitud L vendría a ser igual al módulo del vector A multiplicado por el coseno del ángulo θ. La voy a llamar ecuación número 1. Pero también, si nosotros queremos hallar el producto escalar entre estos dos vectores, el producto escalar menciona lo siguiente. Es decir, si yo tengo el producto escalar del vector A multiplicado escalarmente con el vector B, esto viene a ser igual al módulo del vector A multiplicado por el módulo del vector B, y esto por el coseno del ángulo que ellos están formando. El ángulo viene a ser la misma, es decir, coseno del ángulo θ. Y esta expresión la voy a llamar ecuación número 2. De la ecuación 1 y de la ecuación 2, lo que voy a hacer a continuación es despejar el coseno del ángulo. Es decir, del primer caso sería coseno del ángulo θ viene a ser igual a la longitud L entre el módulo del vector A. También despejamos la función coseno, que vendría a ser coseno del ángulo θ es igual al producto escalar de los dos vectores, es decir, el producto escalar del vector A con el vector B, esto dividido entre el módulo del vector A multiplicado por el módulo del vector B. Estas dos expresiones son iguales. Hay que igualarlos y al momento de igualarlos la expresión quedaría así. Observe, lo que voy a igualar son estos términos de acá. Es decir, la longitud L divide al módulo del vector A y esto es igual al producto escalar del vector A con el vector B entre el módulo del vector A multiplicado con el vector B,
Fíjese que en ambos términos está el módulo del vector A. Yo puedo simplificar estos términos, es decir, simplificamos este término de acá y también hacemos lo mismo con este módulo del vector A. Entonces ahora observe, nos quedaría nada más L, que va a ser igual al producto escalar del vector A con el vector B. Esto dividido entre el módulo del vector B. A esta expresión que acabamos de demostrar se le llama proyección escalar. Entonces, si yo quiero hallar cuánto vale L, simplemente lo que estoy hallando es la proyección escalar del vector A sobre el vector B. ¿Eso qué quiere decir? Que L es igual a la proyección del vector A sobre el vector B. Y esto es lo mismo decir el producto escalar del vector A con el vector B dividido entre el módulo del vector B. Entonces para hallar L simplemente debo de utilizar esta expresión de acá. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? El resto lo voy a tener que eliminar porque ya sabemos cómo hemos llegado a esta expresión. Bien, entonces eso es lo que voy a hacer. Como podrán ver, entonces necesitamos saber el producto escalar de estos dos vectores. Entonces el primer paso va a consistir en hallar el producto escalar de estos dos vectores. Es decir, el producto escalar del vector A con el vector B. Esto será igual. Escribo las componentes arriba. ¿Eso qué quiere decir? 5i más 2j multiplicado escalarmente con el otro vector que vendría a ser 3i menos 2j. A continuación multiplicaré de componente a componente. Sería de esta manera el vector A multiplicado escalarmente con el vector B. Y eso vendría a ser igual. Fíjese, este 5 multiplica cada término. Eso significaría que 5 por 3, eso viene a ser 15. Pero el vector unitario sigue multiplicando escalarmente. I.i. Ahora vendrá a ser menos, ya que más por menos es menos 10. Vector unitario i.j. Ahora este 2 con cada uno de estos términos. Más 2 por 3 sería 6. J multiplica escalarmente con el vector unitario i. Y finalmente, más por menos, esto viene a ser menos. 2 por 2 sería 4. Pero en este caso, j.j. Bien, entonces aquí para resolver este ejercicio necesito utilizar las propiedades de los vectores unitarios. ¿En qué consisten las propiedades? Vemos lo siguiente. Si tenemos esta expresión i.i, el resultado me sale 1. Si quiere ahondar más en este tema, revise la propiedad de los vectores unitarios. Hay un video exclusivamente dedicado a la propiedad de los vectores unitarios. Y en el caso de i.j, o también puede ser al revés, j.i, el resultado viene a ser igual a 0. Entonces vemos que aquí hay i.i, esto queda, esto se hace 0, también se hace 0, y quedaría este término de acá. Es decir, el producto escalar del vector A con el vector B. Esto sería igual 15, esto se hace 0, vamos a ponerle de esta forma, ambos términos se hacen 0 y quedaría menos 4. Esto vendría a ser igual, 15 menos 4 es igual a 11. Como se trata de dos vectores, entonces cada vector tiene su respectiva unidad, entonces le llamaremos unidades al cuadrado. Entonces tenemos aquí como dato final, vamos a colocar acá, será de que el producto escalar del vector A con el vector B, simplemente el resultado nos sale 11 unidades al cuadrado. Bien, me quedaré con esta expresión porque como ven acá solamente necesito del producto escalar y esa ya la tenemos acá. Nos faltaría hallar el módulo del vector B, que también se resuelve de la siguiente manera. El módulo del vector B al cuadrado, esto es igual 3i al cuadrado más la otra componente que viene a ser menos, con signo y todo, 2j elevado al cuadrado. Entonces decimos el vector b al cuadrado será igual 3 por 3, esto es 9, i al cuadrado o i.i. Eso vale 1, como ya hemos explicado. Entonces nos quedaría aquí 9 más menos 2 por menos 2, eso es 4 positivo. Y al igual que en el primer caso, el vector unitario j simplemente se convierte en 1. Y esto vendría a ser entonces igual. 9 más 4,
eso viene a ser 13, pero como estamos elevando al cuadrado al vector b, tendrá unidades al cuadrado. Entonces decimos, el módulo del vector b será igual a la raíz cuadrada de 13 unidades al cuadrado. O también lo podemos dejar de esta manera. El módulo del vector b será igual, saco raíz cuadrada solamente a la unidad y dejo raíz de 13 unidades. Bien, entonces justamente aquí está lo que yo necesitaba. Con esto ya podemos hallar la proyección escalar del vector A sobre el vector B. Bien, entonces retornando a la ecuación original, decimos la proyección del vector A sobre el vector B, esto será igual. El producto escalar la tenemos acá, vale 11 unidades al cuadrado. Dividimos entre la raíz de 13 unidades. Una unidad aquí abajo se va a ir con una unidad acá arriba. Entonces nos quedará solamente unidades arriba. Es decir, la expresión quedará de esta forma. Igual 11 unidades entre la raíz de 13. Hay que resolver. Esto será igual entonces a 11 unidades entre la raíz de 13 aproximadamente viene a ser 3.6. Dividiendo este término tenemos entonces la proyección del vector A sobre el vector B. Y esto viene a ser igual aproximadamente a 3.05 unidades. Simplemente lo que quiere decir es que al momento de proyectar el vector A sobre el vector B de manera escalar nos sale, es decir, la proyección escalar nos sale 3.05. Es decir, la longitud L, que justamente viene a ser la proyección escalar del vector A sobre el vector B, es igual a 3.05 unidades. Sería la respuesta para este ejercicio.